Las matrioscas son muñecas de porcelana bastante populares en el pueblo ruso, hasta el punto de haberse convertido en uno de sus símbolos. Aunque el origen de este juguete o souvenir para los turistas es japonés, es uno de sus atractivos más famosos. Dicho atractivo radica en contener dentro de sí una muñeca más pequeña y esta a su vez otra más pequeña y así sucesivamente hasta completar varias piezas. Si bien es cierto que los dibujos pintados en ellas pueden variar, la más común es una mujer vestida con los trajes rusos típicos. De hecho, el nombre matrioska proviene de la raíz latina mater, que significa madre, dando así la idea de que la más grande que contiene a las demás sería la madre quien contiene a su bebé dentro y cada una de sus hijas se convertirán en madres a su vez. Por ello, se les considera símbolo de maternidad y tienen una forma de huevo, el cual, según la tradición, es símbolo de fertilidad. Pues bien, en la literatura encontramos cierto tipo de historias en las cuales encontramos otras más cortas y estas a su vez otras como si de una matrioska literaria se tratase, si se me permite acuñar el término. Este tipo de narración recibe el nombre de narraciones enmarcadas y en el día de hoy te recomendaré 5 libros con narraciones enmarcadas. Yo soy Joseph L. Holmes y esto es La llave de plata. Antes de comenzar con esta selección, debo explicar sobre los dos tipos de narraciones enmarcadas que existen. Las primeras son aquellas en las que la narración principal ocupa gran parte de la historia y la narración breve ocupa solo una pequeña parte. Las segundas son aquellas en las que la narración principal funciona como matrioska de otras historias, es decir, es sencillamente una excusa para contar otras historias. Las primeras formas de literatura fueron mucho antes de que existiera la escritura, por lo que se manifestaron de manera oral. Es así como nació el arte de contar historias. Si bien existen otras obras que jugaron un poco con este tipo de narración enmarcada, como la Odisea de Homero y las Metamorfosis de Ovidio, el primero que se puede considerar como precursor de las narraciones enmarcadas en el término estricto es el Panchatantra. Este es un libro escrito en sánscrito cuyo título significa 5 principios. Se cree que fue escrito alrededor del año 400 antes de la era común, viajando de civilización en civilización, compitiendo con las sagradas escrituras hebreo-arameas o Antiguo Testamento si se le prefiere. Este libro es un compendio de fábulas que son narraciones breves protagonizadas por animales que personifican virtudes o defectos humanos y dejan una moraleja o enseñanza. Y apólogos, que tienen la misma intención que las anteriores, pero no con animales, sino con humanos. La historia principal está ambientada en la India cuando un rey llamado Zelin, que no está interesado en ser un buen monarca, encuentra una carta misteriosa que le indica lo que debe hacer para ser un buen rey. Tanta es su curiosidad por la carta y su contenido que llama a un sabio de nombre Bitpai y mantienen conversaciones sobre los preceptos del escrito a través de la narración de historia tras historia, lo que forman matrioscas narrativas indias. Hay que señalar que muchas de las fábulas y apólogos que incluye surgieron de la oralidad, por lo que es de esperar que se parezcan a las que contó el fabulista por excelencia Esopo siglos antes. Aunque las historias tengan un origen primitivo en común, fueron adaptadas a las comunidades que las recontaban. Este libro es el que más representa el tema del que trato. Al igual que el Panchatantra, sus orígenes se remontan a la oralidad y se popularizó en el mundo de Occidente gracias a la traducción libre que hizo el orientalista y arqueólogo francés Antoine Galland entre 1704 y 1714 en una obra en 12 volúmenes. Sin embargo, no hizo una traducción con rigurosidad, sino que vertió a su lengua aquellos relatos árabes que habían despertado su interés adaptándolos a la cultura de su tiempo. El nombre actual, Af-Laila o Alaila, literalmente 1000 noches y una noche, parece haber aparecido en la Edad Media y expresa la idea de un número transfinito, ya que, como mencioné en este video, 1000 representa la infinidad conceptual entre los grupos matemáticos árabes. La historia principal trata sobre dos hermanos llamados Shahriyar y Shah Zaman que han sido víctimas de infidelidad por parte de sus esposas. Como castigo al género femenino, Shahriyar pasará sus noches con cada hija virgen de cada uno de sus súbditos para hacerla matar en la mañana siguiente.
El castigo es tan atroz que en todo su reino solo quedan 2 doncellas, las hijas del visir, que les lleva a las víctimas al propio rey. Sus nombres son Sherezada y su hermana Dinarzada. Temiendo la inminente muerte de sí misma y de su hermana, Sherezada se ofrece como voluntaria no sin antes haber ideado un plan. Su padre no está de acuerdo y teme perderlas. No obstante, Sherezada se presenta ante el rey y por la noche empieza a contarle una historia llamada La historia del comerciante y el efrit, en la cual un comerciante, después de comer unos dátiles, lanzó sus huesos hiriendo de muerte sin saberlo al hijo de un efrit. Este lo condena a muerte, pero el comerciante le implora que le deje despedirse de su familia y poner en orden sus asuntos, prometiéndole que volvería para cumplir su sentencia. El efrit accede y el comerciante se dirige a su casa. Cumpliendo su promesa, muy a su pesar, el comerciante regresa y llora sentado en el lugar. Un jeque pasa por allí y le pregunta el motivo de su tristeza. El comerciante le cuenta su desgracia y el jeque se queda para ver en qué termina todo. Luego llegan un segundo y un tercer jeque, quienes también se quedan. Al poco tiempo aparece el efrit y reafirma su sentencia. Sin embargo, el primer jeque le implora que perdone la vida del hombre si le cuenta una historia. El efrit le dice que si la historia de verdad le sorprende, solo le perdonará 1/3 de su vida. El primer jeque comienza su historia, pero el alba llega para Sherezada, por lo que le propone al rey, si le perdona la vida, en la noche siguiente le terminará de contar la historia. El rey accede. En la noche, Sherezada continúa la historia del primer jeque, cuenta la del segundo y la del tercero y cierra la historia del comerciante, a quien el efrit termina perdonando. El rey queda satisfecho con la historia, pero Sherezada menciona que esa historia no era nada en comparación con la que contaría la noche siguiente si el rey le concede el don de la vida. Y es así como transcurren 1001 noches, al final de las cuales Sherezada le ha dado al rey 3 hijos, salva su vida, la de su hermana y la del reino. Este es el mayor ejemplo de narraciones enmarcadas, puesto que podemos encontrar historias dentro de otras historias, llegando a tener varios niveles de narración que las llamaré matrioscas árabes. Entre 1351 y 1353, Giovanni Boccaccio escribió lo que se convertiría su obra maestra, el Decameron. El nombre proviene del latín deca, que significa 10, y emera, que significa día. Por lo tanto, una traducción literal diría 10 días. Este título hace referencia a los tratados filosóficos de San Ambrosio, el Hexámeron, o 6 días, que a su vez hace referencia a los 6 días creativos mencionados en el Génesis. Mientras que San Ambrosio narra la creación del mundo y la humanidad en 6 días, Boccaccio recrea la humanidad mediante los protagonistas. La historia principal está ambientada en la ciudad italiana de Florencia en medio de la peste bubónica. 7 mujeres, cuyos nombres son bastante significativos, se convierten en verdaderas musas de la poesía. Ellas son las que se mueven para irse de la ciudad al buen retiro y a la narración. A ellas están dirigidas las historias y se convierten en figuras ejemplares en asuntos de amor, fortuna, inteligencia y virtud. Estas 7 mujeres se encuentran frente a la desierta iglesia de Santa María Novella y Pampinea propone la huida para salvar sus propias vidas. Entran 3 hombres a quienes les proponen que las acompañen en su plan y se dirigen a una campiña idílica, llegando al número perfecto de 10. Para pasar el tiempo, Pampinea propone que cada día se nombre entre ellos a un rey o reina al cual seguir y obedecer, y este le debe proveer de diversión. Dentro de sus actividades estaba que cada uno contara una historia. Al final de 10 noches se contaron 100 historias sobre diferentes temas. Pocos años después de la publicación del Decameron y gracias a su popularidad, el escritor inglés Geoffrey Chaucer escribió entre los años 1387 y 1400 una colección de cuentos titulada Tales of Canterbury, en español, Los cuentos de Canterbury. El narrador cuenta que una compañía diversa estaba reunida en una taberna y muchos de ellos se encaminaban para hacer una peregrinación hacia Canterbury. El anfitrión propone que, para que la jornada no sea tan aburrida, cada uno cuente una historia. De esa manera se cumplen 24 cuentos, la mayoría escritos en verso,
con algunas intervenciones antes y después de que sean contadas las historias por parte del narrador o de los personajes. A diferencia del Decameron, que las historias son contadas por personas educadas y cultas, los narradores de los cuentos de Canterbury representan a todos los estratos sociales de la época. Aunque también es una novela epistolar, es decir, formada por cartas, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley es una novela enmarcada. Su estructura se podría interpretar como constituida por círculos concéntricos, pero yo las llamaré matrioscas frankensteanas. La primera está compuesta por las cartas de un oficial de la Marina, Robert Walton, a su hermana Margaret Saville. La cuarta carta desarrolla prácticamente el resto de la novela, con la narración del Dr. Victor Frankenstein, que sería la segunda matriosca. Y dentro de la narración del doctor encontramos la narración del monstruo, la tercera matriosca. Cabe destacar que en el libro no se mencionan los procesos que hizo el Dr. Frankenstein para darle vida al monstruo. Y como has podido notar, Frankenstein es el nombre del doctor y no del monstruo, que nunca recibe nombre, y tampoco llevaba tornillos en el cuello. Si quieres ver una reseña muy objetiva sobre este libro, visita este video del canal de Pennywise Code. Quiero resaltar que en este libro podemos encontrar muchos simbolismos de los cuales no ahondaré porque sería más justo hacerle un video completo, pero solo mencionaré que el subtítulo olvidado de la novela, El moderno Prometeo, tiene muchos secretos escondidos. Estos son solo 5 libros con narraciones enmarcadas. Hay otros que no mencioné, pero que puedes dejar sus títulos en los comentarios. Si te gustó este video, dale click a estos otros videos donde abordo otros temas. Si quieres que hable sobre algún libro, una historia o algún tema en específico, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale me gusta y comparte con todos tus amigos lectores y no lectores. Quizá alguno de ellos no se han descubierto como lector y nosotros podemos ayudarle. Se despide de ti Joseph L. Holmes y esto es La Llave de Plata.